Pero bendiga, hermanos, estamos aquí en la ciudad de Monterrey ya que se levantaron las restricciones, obviamente usando las medidas de seguridad, usando el cubrebocas, solamente los que tengan participación, cantos o predicación, pueden quitarse el cubrebocas y los hermanos entrando ahí se están poniendo gel para poder tener las manos limpias. Hoy ya volvimos al retorno a como estábamos antes, clases de niños, clase de jóvenes, clase de adultos, cantos, predicación. Saludos, hermanos, a todos los hermanos que están conectados, que se van a conectar, especialmente los hermanos en Hueco, la hermana Katy, la hermana Raquel. Saludos, hermanos, de verdad que los extraño mucho y sé que se conectan y siempre están atentos a la transmisión de aquí de la iglesia. Vamos a empezar, hermanos, con un canto. Póngase de pie, el canto muy conocido por todos, Victoria en Cristo. Luis, por favor, hijo, o pastor, si me lo puede poner ahí donde dice play. Dale play. Sí. Ya nomás espera que empiece. Ahí cuando dice 24, ahí está ya. Victoria en Cristo. Hoy
¿Cuándo se fundó? 1939. Muchos años y hasta la fecha se sigue cantando este hermoso canto de Victoria y Cristo. Vamos a orar, hermano Leodoro, por favor, díganos esta oración. Así puestos de pie. Gracias. Bendito Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor Dios, por un día más de vida, Señor, por la vida de lo que tenemos, por la salvación de nuestro alma, Señor Dios. Gracias te damos porque eres bueno. Padre bendito, en esta hora, Señor, te pido que bendiga, Señor, a todos los grupos, Señor, a toda la iglesia, Señor Dios. Apresura los pasos a aquellos que vienen en camino, Señor, para que no se pierdan de tus bendiciones, Padre. Bendice la predicación, Señor, y todo lo que se va a llevar a cabo. Bendito, quédate con nosotros en el resto del mensaje. Gracias por ella, en el bendito nombre, te lo pido todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, jóvenes. Señores, vamos arriba, niños también van a la clase, y los adultos aquí con el pastor. Pastor, adelante. Que Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Vamos a empezar en esta mañana, sí. Vamos a tomarnos las Biblias en esta hora y vamos a analizar algunas cosas muy interesantes. De la semana pasada, ¿cuántos de ustedes, a los que van llegando, que Dios me los bendiga, cada uno de ustedes, Dios les bendiga a cada familia? Gracias por la atención, porque están aquí, llegaron a tiempo. ¿Todos están aquí? ¿Sí? ¿Cuántos no están aquí? A ver, levanten la mano los que ya están aquí. Hay como cuatro. Los demás todavía vienen dormidos. Mientras va despertando en facetas, ¿verdad? Vamos a estudiar, vamos a analizar. Despierte lo que hoy será una segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Los que vieron la semana pasada. Si usted vio la enseñanza pasada, estábamos hablando acerca de la Trinidad. ¿Sí? Hablando de la Trinidad. El domingo pasado en la mañana. Si quiere ver esa primera parte con toda confianza, vaya usted y estudie. Y de la palabra de Dios sería la manera en cómo apoyar nuestra fe. Toda nuestra fe debe estar basada en la única regla de fe. Amén. Este es el libro de dogma. La Biblia es el libro de dogma, de fe. La palabra de Dios es la que nos instruye. Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Juan 5:39, escudriñar las escrituras. El apóstol Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada. Cualquier persona tiene acceso. No fuera así en los tiempos medievales, cuando quemaban a una persona por leer la Biblia, o entenderle, o interpretarla, y luego diferir con la iglesia romana. Ahora tenemos total libertad, que muchas veces el ser humano ha tomado como libertinaje, para hacer lo que quiere y pensarlo o justificar lo que piensa o como quiere pensar, ¿verdad? La Biblia es un libro atinado, es la revelación de Dios para sus hijos. Dios se comunica, Dios nos habla. Hemos de basar siempre nuestra fe en lo que dice la Escritura, no en lo que nos parece, sino en lo que la Escritura enfatiza y de una manera aclara. En muchos aspectos es muy clara, muy precisa. La doctrina de la Trinidad es una doctrina muy precisa. Después de que la palabra se va escribiendo, Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, Zacarías, Isaías, Daniel, Oseas, la revelación obviamente va siendo progresiva. La advertencia o la promesa o la profecía de que vendría un Mesías se echa a ver en todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 encontramos la advertencia de que alguien iba a venir a herir a Satanás en la cabeza, que vendría un redentor. Nuestra fe siempre debe ir a la palabra. Si la fe no es bíblica, si la fe no está basada en argumento bíblico, en escritura, como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, no te amanecido, ¿verdad? Te diría un abogado, estás errado, ¿verdad? No tienes bases. Diría un juez, no tienes argumentos, no tienes solidez tu argumento, tu discusión, tu punto de vista, tu doctrina, tu enseñanza. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios.
Amén. Para esta cuestión de la doctrina, por muchos tiempos fue una idea o una cuestión muy mal entendida. El hecho es que se ha explicado de una manera o de otra, y por parte de la falta de entender la Trinidad, es por no conocer los atributos de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios. Cuando vamos a entender la Trinidad, usted debió haber ya pasado por lo que es muy obvio, ¿sí? Aunque no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, sí encontramos los atributos de Dios. Cuando hablo de los atributos de Dios, estamos hablando de la personalidad de Dios, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted cuáles son los atributos de Armando Villarreal, o de hermano Andrés, o de hermano Jesús Rodríguez, usted daría características de cada uno de ellos. Amén. Diría cosas que les señalan, les identifican y les diferencian de entre otros, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, de lo que es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, Él tiene atributos que nomás tiene Él. Y hablando de dos aspectos de atributos, hablaríamos de los atributos personales, los atributos activos de Dios, como es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, inmutabilidad, santidad, inmutabilidad, sabiduría, etc. Dios, nomás en Él está la omnipotencia. ¿O quién más es omnipotente? Pastor, que es omnipotente, no conozco ese complejo. La omnipotencia quiere decir todopoderoso. ¿Usted conoce a alguien más que sea todopoderoso? Entonces, cuando hablamos del omnipotente, ¿de quién estamos hablando? De Dios, el Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios tuyo y el Dios mío, el único Dios. ¿Sí? Ok, razonemos. ¿Dan pluma? ¿Traen hojitas? Qué bueno, qué bueno. La escuela dominical para eso es, para aprender, ¿verdad? Sí se nota cuando la persona no va a la escuela, ¿verdad? Sí se nota. El es medio salvaje y el que va a la escuela. Y aún el cristiano en la escuela dominical aprende un montón. Cuando hablamos de los atributos de Dios, porque para inducirlos a la Trinidad, para entrar a la Trinidad, para masticar, digerir, escudriñar, asimilar, entender más este misterio de la Trinidad, que aunque es explicado y bien claro en su palabra, no deja de ser algo grande, o sea, sobrenatural, porque eso nomás compite a Dios. Yo no conozco tres personas iguales, en la misma posición, con las mismas, aunque tengan diferente personalidad, que estén unidas entre sí, con la perfecta mentalidad, la perfecta motivo, el perfecto interés, el perfecto plan. No conozco, no hay tal cosa. Esto tiene que ver con la perfección de Dios. Hablando del atributo de Dios, Dios es omnipresente. Y hermanos, encontramos en la Biblia la palabra omnipresente en el libro de Job, en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿usted tiene concordancia? ¿Tiene Biblia de estudio ahí? ¿Una Biblia Scofield o una Biblia John MacArthur? ¿O tiene una Biblia ahí de concordancia al final? ¿O tiene esa Biblia de 30 pesos? Si tiene una Biblia de 30 pesos no vienen estudios atrás. Pero si usted tiene una Biblia de concordancia ahí, búsqueme la palabra omnisciente. ¿Es Dios omnisciente? Hermano Jesús dice que sí. Allá en la raza del sol, ¿es Dios omnisciente? Amén, amén. A ver. Sí, es omnisciente. Es omnisciente. Omnisciente quiere decir omnisciente. Omnisciente. O sea, sí es omnisciente, pero no sé ni qué es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Dios tiene todo el conocimiento. En Él está toda la sabiduría. Este libro, su palabra revela su carácter. Él es sabio. Leo este libro y hace sabio. Da al sabio y será más sabio. En esta mañana vamos a darle al sabio para que sea más sabio. ¿Sí? Aún el simple, cuando viene la palabra, aumenta su saber.
aumenta su intelecto, su coeficiente. Dios amplía, desarrolla su mentalidad para digerir, para asimilar, para argumentar y también a sentir ideas que va aprendiendo, va conociendo. Pensar en la Trinidad, quiero llevarlos primero a A para luego llevarlos a B. Entonces, para llevarlos a la Trinidad sería muy importante que entendieran lo importante que son los atributos de Dios. Cuando hablamos de la omnipotencia, ¿verdad? ¿Sí? Encontraron omnipotente, ¿verdad? ¿En dónde lo encontraron? ¿Encontraron omnisciencia? ¿Encontraron? Denme un versículo donde Dios dice que es omnisciente. Bueno, ahí va otro. Donde Él es omnipresente. Búsqueme un versículo donde dice que Él es omnipresente. Cuando vamos a la Biblia, de tarea toda la semana, no hay ningún versículo, hermanos, no hay ningún versículo que mencione la palabra omnisciente. No hay ningún versículo en la Biblia que diga la palabra omnipresente. Pregunto yo, ¿y lo es? ¿Y lo es? ¿Por qué si creemos en que el Señor tiene esa característica o en esa doctrina, ese atributo, ¿verdad? ¿Por qué no hemos de creer al contemplar en la Biblia tres personalidades que lejos de competir están conectados de una manera intrínseca o trifásica o de una manera trinitaria, y tienen comunidad y tienen como un acuerdo y tienen un nivel ecuánime? Los tres están al 100, los tres están en correcto orden, ni unos más ni unos menos, los tres están en completa equidad o en el completo equilibrio. Bueno, aplicamos la misma historia. Cuando mis amigos testigos de Jehová me dicen, ¿y dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Yo le pregunto, yo le digo, aparece ahí enseguida donde encuentras la palabra omnisciente. Ah, sí, Dios es omnisciente. Ahí donde aparece la palabra omnipresente. Ah, sí, Dios es omnipresente. Bueno, ahí enseguida está la palabra Trinidad. Pero tolerarme el sarcasmo, es un sarcasmo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que como el hecho de que no aparezca la palabra, eso no quiere decir que no lo sea. La semana pasada hablamos acerca de Júpiter. Años pasaron para que se le descubriera el planeta y se le pusiera el nombre de Júpiter. El hecho de que no se le pusiera el nombre, eso no quiere decir que no exista. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, lo importante de escudriñar los atributos de Dios. Por eso, en los primeros tiempos era muy peligroso hablar de la palabra Trinidad, porque no se podía comprender esa idea. Todo el Antiguo Testamento, la Biblia pregona a un solo Dios. Deme algún versículo. ¿Algún versículo? Es clase. Yo le voy a dar alguno. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, se le conocía como un pueblo monoteísta, un solo Dios. El pregón antiguo testamentario es que Israel solo tenía un Dios, mientras que los moabitas, amonitas, filisteos, amalecitas y todas las naciones o paganos tenían diferentes deidades. Lo podemos ver más cerca ahora con los griegos, lo podemos ver con las culturas babilónicas también, con las culturas asirias, dioses falsos. ¿Le suena a usted la palabra Tammuz, Dagón, Belial, qué más? Dioses falsos, Astoret, Acera, y dioses así, ¿verdad? Dioses que tenían los paganos, diferentes dioses del aire, de la fertilidad, dioses, ¿verdad? Etcétera. A Israel se le conocía como un pueblo que tenía
un solo Dios. Entonces, sin embargo, cuando vamos a la Biblia, recuerden que la revelación para el pueblo de Dios fue progresiva porque no se tenía toda la escritura. Dios fue revelando y mostrando vestigios cuando el ángel de Jehová, ¿sí?, se mostraba, ¿sí?, cuando aquel varón con la espada desenvainada ante Josué, allá en Hechos Josué capítulo 4 o 5, que era Jesucristo de una manera no velada, no pública, o vaya, que no podían distinguirlo. Había una misión. Tenemos al Espíritu Santo bajando a cumplir funciones, pero eran momentos, ¿verdad? Eran nomás en ciertas situaciones. Pero encontramos en el Antiguo Testamento ya vestigios, cuando encontramos la palabra Elohim, allá en Génesis 1.26, ahí en Génesis 1.26, si va conmigo, en el hebreo la palabra, y dijo Dios, ahí la palabra Dios es la palabra Elohim. Yo que usted agarraba un lápiz y ponía al lado del versículo 26, Elohim, la palabra Elohim. ¿Por qué Elohim? Porque sería una de las maneras de identificar el nombre que viene en ese nombre hebreo llamado Dios, o esa alusión a Dios, a esa divinidad. Elohim quiere decir Dios en plural. De tal manera que cuando los judíos decían Elohim en el Antiguo Testamento, lo que estaban diciendo era dioses. Cuando ponemos esto en el castellano y si lo pusiéramos literalmente dioses en esta palabra, en lugar de Dios, en el castellano sonaría a una pluralidad independiente, una diversidad, un grupo o una plural de dioses diferentes que no tienen exactamente que ver entre sí. Pero hablando de Dios, habla acerca de un corporativo, de un equipo, de unos elementos que forman una pluralidad o una diversidad que forman a la divinidad, a Dios. Ahí en el capítulo, si se fijan, ahí en el capítulo, entonces, la Trinidad es una doctrina revelada de una manera progresiva, de una manera con más versículos. El Antiguo Testamento va subiendo de tono, va subiendo de argumento, va subiendo de información. Llegamos al Nuevo Testamento y tenemos una capacidad para fundamentar doctrinas, fe, bases y creer lo que Dios quiere con toda confianza, porque tenemos la palabra perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y no una teoría concebida, imaginaria, deducida, concluida, una teoría que suponemos, imaginamos, sino a un hecho que está enseñado desde el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 3, si se fijan ahí en Génesis capítulo 3, versículo 22, ya cuando el hombre había comido el fruto prohibido, habían comido el fruto prohibido, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, hace la observación, y dijo Jehová Dios, ¿sí? Dios es Jehová, Dios el Padre. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A qué caray? El Padre menciona, a alguien le está mencionando, a alguien le está diciendo, ¿sí? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, etc. Entonces, ya deja entrever, ya denota, ya da vestigios para tener una idea de que la divinidad es corporativa, es plural, y aunque cuando hablamos de la Trinidad, lo peligroso de hablar de la Trinidad, quien no la entiende y quien no la explica bien, es pensar que son diferentes dioses, cuando se trata del mismo ser, el mismo, en esencia, un Dios, un Dios que se muestra en tres personas. Cuando hablamos de Trinidad, estaríamos hablando de una triunidad. ¿Sí? ¿Están aquí? Amén. Tres partes, unidades o anexas o
o juntas que tienen total perfección en lo que ya dije hace tiempo, meta, propósito, vida, y aunque tengan diferentes particularidades, porque el Hijo fue a la cruz y sangró, el Padre no sangra, el Padre nos amó, el Hijo también, el Espíritu Santo nos selló, pero el Santo no sufrió, y no fue el Hijo, ¿verdad? Entonces, el Hijo fue el que cargó el pecado, no fue el Espíritu Santo. Cada uno tiene diferentes particularidades. El que se durmió en la barca fue Jesús, ¿verdad? El que comió pescado fue Jesús, no fue el Espíritu Santo. El Padre siempre ha estado en el trono, jamás no veo en ningún pasaje que Él se levante del trono y ande o camine, lo veo sentado siempre en su trono. Veo a Jesús ascender a la diestra del Padre y sentarse a la diestra del trono de Dios. ¿Alguien está aquí? Hay cosas que me muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en alrededor. Yo creo en la Trinidad, creo en la Trinidad, aunque sea algo difícil de entender, lo vamos a explicar y lo vamos a asimilar hasta el nivel que podamos y hasta el nivel que usted también pueda acceder. Lea la Biblia, escudriñe la Escritura y se va a encontrar con una manifestación de Dios en diferentes formas y nunca en competencia. Por eso Jesucristo recibió adoración. Si usted se fija, Jesucristo recibió adoración, ¿verdad? Él es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, hablaba con Dios el Padre, cara a cara, enfrente al Padre, estaba con Él cara a cara. Hola, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, ¿verdad? Juan 1:14 dice quién es el Verbo. Jesús es el Verbo. Allá en Romanos 9:4 también, ¿verdad? Encontramos 1 Juan 5:7, encontramos versículos que hablan acerca de la deidad de Jesús, y podríamos buscar versículos acerca del Espíritu Santo. Por eso dije yo al principio, es importante para nosotros conocer los atributos de Dios, hermano. Quien no tiene mucha fuerza en la doctrina de la Trinidad es porque no ha conocido, no ha indagado, no ha escudriñado los atributos de Dios. Dios tiene ese poder de existir, Él existe de Él mismo, nadie le da, ni el aire, ni Él no come viento, átomos, moléculas, él no se alimenta de karma o plasma o de minerales o nada, ni calor, ni frío. Él existe de sí mismo, pastor. Ahí ya no lo entiendo, ni yo, porque todas las cosas existen por algo. Las bancas alguien las hizo, el piso alguien las hizo, la luz alguien la fabricó, estos aparatos, este papel, esta madera, este metal, alguien lo hizo. Pero ya cuando llegamos al punto de Dios, hermanos, nunca fue hecho, Él siempre ha existido. Ahí es otro nivel, es otro canal y es otra dimensión, otro estado que ya mi mente nomás me queda aceptar, porque entenderlo sería como ser Dios yo mismo. Porque entenderlo al 100% sería como que si yo también fuera Dios, ¿verdad? No, sí lo entiendo porque yo también soy Dios. No. Cuidado con eso, ¿verdad? Amén. Entender los atributos de Dios, quién es Dios. Entonces dijimos su omnipotencia. Eso sí. A mí me cuadra muy bien, dicho sea de paso, que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, de todo el poder, Él tiene todo el poder. Si no fuera omnisciente, entonces no tiene toda la omnipotencia. ¿O sí? Si no tiene todo, si no tiene omnisciencia, no tiene todo el poder. Por eso yo veo y digo, ¿por qué no dirá omnisciencia ni omnipresencia? Porque es deducida de su omnipotencia, y la omnipotencia la encontramos en muchos pasajes. Ahora, claro, la omnisciencia de Dios en la Biblia se muestra, se enseña. Allá Jesús, cuando vio a Natanael y le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Te acuerdas? Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que nacieses, ¿se acuerdan? Yo te conocí, te di por profeta. ¿Cuándo? Antes de que fueras un espermatozoide, antes que fueras un embrión, antes que nacieras, que tu padre te estuviera echando los perros a tu madre. Yo ya te conocía, mijito. Te di por profeta. O sea, Dios tiene el conocimiento anticipado, porque Él es
omnisciente, todo lo sabe, ¿sí, hermanos? Cuando Jesús lo iban a apedrear, ¿se acuerdan? Agarraron piedras y él se desaparece y sale de medio de ellos. ¿Cómo supo él? Dice la palabra de Dios que él no temía, que no se alimentaba de los dijes o qué decía la gente, porque él sabía cuáles eran los pensamientos y las intenciones de las personas. Eso me habla de omnisciencia, porque si no es omnisciente, entonces no es todopoderoso. ¿Sí? No es todopoderoso. Si no tiene omnipresencia, que está en todas partes, entonces no tiene todo el poder. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, la doctrina de omnisciencia y omnipotencia están enseñadas, que aunque la palabra no la exista, el concepto, la idea, la doctrina, ahí está en la palabra. Entonces, por eso les digo, sería muy bueno conocer los atributos de Dios para poder entrar a la cuestión de la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad es una doctrina revelada y no una teoría concebida. Fue concebida para nosotros porque nos bautizaron de niños, ¿verdad? Nos confirmaron, ustedes que fueron católicos, yo también, y luego en el paso del tiempo ya fue algo sembrado, fue algo que preconcebido. Viene a ser revelado a nosotros cuando lo estudiamos, analizamos, entendemos, aprendemos de la palabra, pero es algo que es una teoría concebida. Me la enseñó papá, así mi mamá me decía, y la doctrina donde yo, como católico, como cristiano, como evangélico, como bautista, me enseñaron en la Trinidad. Pero está en usted escudriñar, digerir, aprender la palabra de Dios de una manera presencial, personal. ¿Sí, hermanos? Que usted con sus propios ojos, esos ojos verdes que traes esta mañana, los analices, ¿verdad? Y conozcas a Dios. La invitación esta mañana es que conozcas a tu Dios. La invitación en esta mañana es a que conozcas a Dios. Conoce su palabra. ¿Cómo se conoce una persona? Oyéndolo, escuchándolo. Déjalo hablar. Y te vas a dar cuenta que hay dentro de él. Así, escucha predicación, escucha la palabra de Dios, lee la Biblia y te vas a conocer a Dios. Deja que te dejen de platicar, te dejen de comentar y aprenda. Ahí hay algunas citas que pueden encontrar ustedes y sería bueno que ustedes apuntaran para que estudien un poquito más. Los voy a llevar conmigo a Isaías 46, 18. ¿Sí, hermanos? Ese versículo sí lo quiero ver. Isaías 46, 18. ¿Por qué los otros no, pastor? Porque algunos ya los mencioné y la clase pasada lo di. 46, 18. Uy, y estoy mal en el versículo. Deja ver si es 48 o 16. 48, 16. 48, 16. Déjame ver si es. Acercaos a mí. 48, 16. Quiero que analicen conmigo. Ustedes son criminólogos, son abogados, ustedes son actuarios, son ministerio público, son investigadores. ¿Sí? Acercaos a mí. Ok, a mí. Yo encuentro ahí una persona que dice: ¡hey! Acérquense a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, dice mi padre, ¿verdad? Jehová, ¿verdad? Ahí encuentro una segunda persona, ¿sí? Dice: yo ya estaba en el principio. Me envió Jehová, el Señor. ¿Y su qué? Y su espíritu. Criminólogos, investigadores, ustedes encontramos aquí, yo encuentro 3 cómplices. No sé si ustedes cuántos conciban ahí. ¿Sí conciben 3 personas? Ok. Entonces sería bueno que ustedes aprendieran, leyeran Génesis 3:22, 35:7, hermanos. Lean, repasen, apunten esas citas, estudien más, el pastor les va enseñando más, nomás le voy a la mata, ustedes vayan por más. Isaías 11, 1 al 3, también allá en Isaías 6, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Dios llama a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Quién va a ir a dar nuestro mensaje? ¿El mensaje de cuántos?
Bueno, es que Dios está hablando en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los profetas hablaron de eso. Zacarías habla del Espíritu Santo y del Mesías. Miqueas habla de Jehová y habla del Mesías. Isaías habla del Mesías, habla de Jehová. Entonces, queda muy claro. Versículos del Antiguo Testamento que denotan pluralidad en la divinidad. Por eso hace diferente a nuestro Dios. Muy diferente a nuestro Dios. Y entonces es conocer a Dios. Nuevo Testamento, Mateo 3:16, encontramos el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado, una voz en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Creo en la Trinidad, hermanos, creo en la Trinidad. No soy un unicitario. Los unicitarios creen que Dios se pone, de repente está como papá, y luego deja el trono y se baja y se convierte en el Hijo. Y luego de repente ya se esfuma y se convierte en Espíritu Santo y vive entre nosotros, y el trono está solo, y el trono del Hijo está solo porque ahorita la anda haciendo del Espíritu Santo. Eso es lo que creen los unicitarios, que es un solo Dios, pero es una sola persona actuando en diferentes papeles. Cuando la Biblia de repente encuentro yo a los tres cara a cara hablando, ¿verdad? Oye, pues no es un solo Dios, es un solo Dios en esencia, manifestado en tres personas. Es muy peligroso decir que son, si Jesús hiciera eso, o Dios hiciera eso, convertirse en uno y luego convertirse en otro, entonces creo que no tiene tanto poder como el Dios Trino, que al mismo tiempo tiene el poder de existir en tres personas y cada persona tener diferentes características y tener la perfección de la unidad, Trinidad. Por eso termina la palabra con Trinidad, porque tres están unidos entre sí. De alguna manera, en los tiempos antiguos había esa falla para poder hablar de la Trinidad. Cuando se explicaba, no se explicaba bien. Entonces, quienes la escuchaban pensaban que eran tres, diferentes, diversos, contrarios, independientes, cuando la Trinidad está unida estrechamente. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos, ¿verdad? Le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Diciendo, de hecho, mi Padre no va a venir, aquí estoy yo soy el mensaje del Padre, yo soy el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y todo esto muestra la unidad que hay en la Trinidad. Entonces, viendo versículos, Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como si fuera uno solo, en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiere decir en el nombre de cada uno, sino en el nombre trino. La idea la deja ver el Antiguo Testamento cuando dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no me dice el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y José? ¿Quién no fue José, hijo de Jacob? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me deja la Biblia me deja la idea santo, santo, santo? ¿Por qué no decir santo, 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 santo? 4 son mejor que 3. Pero yo veo la idea de sembrada de 3, ¿sí? Ahora, tan así que el diablo quiso, el apóstata quiso hacer su propia Trinidad, ¿verdad? Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, ¿verdad? Ahora, algunos dicen, bueno, pero esta idea de la Trinidad viene del romanismo. Bueno, ¿de dónde? Es la única doctrina que tienen bien, pero ¿acaso una verdad procede de una mentira? No puede ser, no puede ser. Entonces, ahora, teniendo estudio de la iglesia, del rastro de la sangre, a través de la historia, hemos de ver que
la doctrina, la Iglesia Católica, al principio eran cristianos, perseguidos y al final unidos por Constantino en el año 313 después de Cristo. Ya en el siglo II, allá por los 200, que ya tenían toda la Biblia, por eso es que la Biblia se cerró en el 96 con el escrito de Apocalipsis. Ahí se cerró. Ahora los primeros teólogos empezaron a cuestionar cómo presentar la Trinidad, cómo hablar de estas tres personas que aparecen en la Biblia constantemente: Jehová, Jesús, el Espíritu Santo. Jehová avalando al Mesías, Jesús. Jesús hablando de que el Espíritu Santo será recibido y Él es Dios. Y el Espíritu Santo dando testimonio del Padre y de Jesucristo. O sea, ellos tres están de acuerdo y ellos tres están en comunidad. Ellos están unidos. Nosotros, ¿cómo lo podemos explicar? Entonces hicieron un escrito y lo presentaron de esta manera. Escuche con atención, no voy a tardar tantito. Adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo otra, y la del Espíritu Santo otra. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, no creado. El Hijo es increado. El Espíritu Santo es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados, ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente, ¿verdad? Que es a través de Dios, un Dios revelado en tres personas, ¿verdad? Por eso cuando Jesucristo, el pleito con mis amigos apostólicos, saludos a los apostólicos, es unicitarios, que creen que solo Jesús, ¿verdad? Bautízate en el nombre de Jesús, nomás Jesús, ¿verdad? Es que cuando ven a Jesús que dice, mi Padre es mayor que todos, ¿verdad? Cuando Él dice, oye, ¿y a qué hora viene Jesús? ¿A qué hora viene el fin del mundo? Eso ni el Hijo del Hombre. Bueno, él como Hijo, Él como humano, no. Como Dios lo sabía. ¿Sí? Pero en ese momento como Hijo, ¿verdad? Cuando dice Filipenses 2, 5 al 9, que Él se despojó a sí mismo, no se aferró a ser igual a Dios. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, Él sudaba, Él fue al baño, Él se bañó, Él durmió, Él comió, Él quizá roncó, ¿sí? Atributos físicos, ¿sí? Es ahí donde algunos dicen, pero ves que él le faltó, él careció, él se sometió, Él se sujetó al estado humano, Él se hizo carne, a través de la carne, Él sufrió, sangró, perdió sangre, murió en la cruz. No murió como Dios, ¿verdad? Murió como hombre, ¿verdad? La ofrenda perfecta para perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. De igual manera, el Padre es el Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. Así como nos vemos obligados, en honor a la verdad cristiana, a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios. Así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho ni criado, sino engendrado. Engendrado, ¿verdad? Y vino a este mundo, ¿verdad? Y nació a través de María, ¿sí? El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo. No fue hecho, ni criado,
ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu Santo y no tres. Y en esa Trinidad no hay nada primero ni postrero, nada mayor o menor. Pero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. ¿Sí? Habrá un orden. Cuando Jesús dijo, cuando oren así, Padre Santo que estás en los cielos, y pídanlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque el Padre es honrado en el Hijo, el Padre es glorificado en el Hijo, ¿sí? Entonces, aún con versículos y enseñanzas y cosas que nos dejan establecidas ideas acerca de la Trinidad, aspectos de la Trinidad, ya nos dejan claros algunos aspectos, no deja la Trinidad de ser majestuosa, de ser algo muy especial, muy fabuloso, pero es algo que tiene que ver con el Dios que adoramos, hermano. Un Dios que va por encima de cualquier aspecto. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y cuando digo, usted dirá, pastor, no, es que no existe otro Dios. Usted mismo leyó ahorita que no fue formado Dios, digo, será. No, pero algunos se imaginan y pregonan dioses, ¿verdad? Personas que, ¿verdad? ¿Sí? Buda, dioses, ¿ok? Creados por el hombre. Iztaccíhuatl, Tlaloc, dioses, ¿verdad? Allá en la mitología griega, aquellos dioses Olimpos, ¿qué más? Tantas películas, ¿verdad? Que luego, bueno, son dioses del mar, dioses del viento, dioses de la lluvia, dioses del sol, dioses del trueno, pero nada como este Dios que la Biblia presenta trinitario, un Dios especial porque muestra la majestuosidad de nuestro Dios. Esto nos muestra algo bien especial, hermanos. Nos deja ver que Dios nunca estuvo solo. ¿Y qué hizo Dios todo el tiempo, pastor? Cuando no existía la creación y no había nada, Dios nunca estuvo solo. Por eso Él puede amar. Es que Dios es amor, pero ¿cómo nos puede amar si Él nunca ha tenido esposa, ni hijo, no ha tenido hijo? ¿Cómo si Él es solo? O sea, ¿cómo aprendió a amar si Él es solo? Bueno, por la pluralidad, por la Trinidad de ese Dios trino. Miren, pueden buscar el Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Vamos a terminar aquí en esta mañana. Creo que hasta aquí llegamos. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a aprender Deuteronomio 33, 27. Puestos en pie, por favor, vamos a terminar. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Vamos a